con humildad, pero también con audacia, haré la pregunta más fundamental que puede hacerse el hombre. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que los seres humanos desde siempre hemos llamado Dios? Si miramos a lo largo del tiempo, encontraremos a este misterioso personaje en las diferentes etapas de la historia de este planeta. Cada cultura, cada civilización ha hecho su propia representación de lo que puede ser esta inteligencia, este ser superior. De esta forma, encontramos cientos, quizá miles de representaciones de Dios. Cada una de ellas, en cada una de las culturas que han poblado este planeta a lo largo del tiempo, en cada libro sagrado, en cada saga, en cada tradición, encontraremos siempre la presencia de visitantes del cielo, de una inteligencia superior que a través de carros de fuego, que a través de vimanas, a través de alfombras voladoras, a través de escudos ardientes, nubes luminosas, han visitado al hombre de este planeta. Siendo así, se convierten en cientos, quizá miles de representaciones las que tengamos de este Dios. ¿Cómo unificarlas? En este video trataremos de ofrecerle los elementos para que usted tenga la posibilidad de deducir y determinar. Es cierto, hay muchas preguntas y respuestas, pero usted, con una mente abierta, con la posibilidad de ver más allá, sin condicionamientos, sin prejuicios, sin preconceptos, con todos los elementos que le ofreceremos aquí, será usted mismo quien saque sus propias conclusiones. Se cree que los avistamientos de ovnis comienzan con Kenneth Arnold el 24 de junio de 1947. Un hombre que fuera protagonista de un avistamiento de ovnis junto al Monte Rainier en el estado de Washington. Sin embargo, no es así. Los avistamientos han comenzado desde épocas prehistóricas. En los textos y legados que en el curso de los tiempos han ido reflejando el acontecer de la historia de la humanidad, se encuentran una gran cantidad de testimonios que ilustran la presencia permanente de objetos voladores que evolucionan de forma inteligente a baja altura de la superficie terrestre. La lista de avistamientos en todas las épocas es innumerable, y esto prueba que la intención y la intervención de una o de varias inteligencias distintas a la nuestra forman parte inteligente y continua de la historia de la humanidad. 2, 1, we have ignition. En el Popol Vuh, el libro del Consejo de los Indios Quichés, de la gran familia maya, en el primer capítulo podemos leer: la extensión del cielo estaba en suspenso, todo en calma, callado y vacío. Entonces los creadores y formadores, los poderosos del cielo, vinieron juntos, Tepeu y Bucumax. Hágase así, que se llene el vacío, que esta agua se retire y desocupe el espacio, que surja la tierra y que se afirme, que amanezca en la tierra, y todo fue creado por ellos. No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. En los capítulos siguientes se nos dice: crearon la carne del hombre a partir de tierra y de barro. Haced que seamos invocados, que seamos adorados por el hombre construido, el hombre maniquí. En el Códice Dresde de los mayas se dice que el 11 de julio de 1991 tendría lugar el encuentro de los señores de las estrellas con la humanidad. Recordemos que después del eclipse de este día, 11 de julio, se comenzaron a observar en los cielos mexicanos una gran cantidad de ovnis. Y esto ha sido cada vez más constante. Incluso existe un pronóstico, también en el Códice Dresde, que se ubica en el eclipse del 23 de diciembre del año 2012, donde también otra era habría de abrirse. En Palenque, Yucatán, en México, un tallado en piedra de 3.80 metros de largo y 2.20 metros de ancho, con 10 toneladas de peso, muestra la figura de un ser humano que lleva un complicado atavío de cables, aparentando una técnica moderna, con apariencia de manejar un aparato. Sus manos manipulan alguna clase de instrumento, algo así como palancas o manivelas. Se encuentra sentado en una especie de silla acolchada. En la parte posterior podemos observar una corriente de fuego parecida a una propulsión a chorro. En el marco de esta lápida se encuentra escrita una fecha en forma de jeroglíficos
que ya traducido a un moderno calendario, nos da la fecha del 14 de agosto del año 3114 a.C. Todos estos datos los obtenemos observando esta lápida en forma horizontal, pero si la volteamos verticalmente, tendríamos otra opinión, otra interpretación. ¿No es esta acaso la posición de un astronauta dentro de su cápsula, lista para despegar? Los aztecas decían en su profecía, la profecía del sexto sol, que todo lo que estaba oculto y enterrado sería descubierto, que la verdad se convertiría en la luz y semilla de la vida, y que serían los hijos del sexto sol aquellos que viajarían a través de las estrellas. La historia de la cosmogonía azteca está condensada en una piedra circular conocida como el calendario azteca o la piedra del sol. La tradición azteca dice que Quetzalcóatl vivió con los indios 52 años, figuró como príncipe sacerdotal y creador de criaturas humanas, adquirió el aura de mentor y portador de cultura y mensajero vivo de los dioses. Quetzalcóatl era fornido y de gran estatura, tenía una frente ancha que dominaba su cráneo, sus penetrantes ojos estaban muy separados y su voz podía oírse a 15 kilómetros de distancia. De su desaparición se dice que fue disparado hacia el cielo sobre el mar con las primeras luces del alba, después de prometer su regreso en un distante futuro. Si hablamos de los libros tibetanos del Kanchur, podemos decir que solamente ha sido descifrada una centésima parte de estos textos, compuestos por más de 1000 libros, siendo estos uno de los más extensos archivos que existen de la historia antigua. En ellos se habla de dioses que aparecen en el cielo en forma de perlas luminosas y transparentes, donde habitan los dioses. Dioses que tras numerosas reencarnaciones cobraron su actual forma humana. Sus maestros, divinidades procedentes de 7 reinos celestiales, les enseñaron a los hombres de entonces a comprender el universo, además de que les enseñaron a dominar la naturaleza, les enseñaron la agricultura, el dominio del fuego y el arte de la medicina. Al sur del estado de Para, junto al río Freso en el Brasil, lejos de la cuna de la humanidad, en el Amazonas, los dioses vivían también con los hombres. En el centro del bosque salvaje, los Kayapos, una tribu que aún vive como nómada, cuentan que hace mucho tiempo, un visitante llegado del espacio a bordo de un vehículo brillante portaba un kop, un arma que lanzaba rayos, y vivió mucho tiempo con ellos. Creó la primera escuela, les enseñó la agricultura y muchas técnicas para fabricar armas de caza. Su nombre, Beb Kororoti, significa he venido del universo. Un día se fue hacia las estrellas, sobre su vehículo, haciendo un ruido de trueno. Hoy, esta tribu espera su vuelta, como lo prometió el visitante del espacio. Los indios Hopi de Norteamérica actualmente viven en una reserva india en Arizona. Conservan dibujos y grabados rupestres que documentan la historia de su pueblo hace varios milenios. Los antepasados de los Hopi vivían en un continente en el Pacífico que llamaban Kashara. Entonces estalló una guerra con otro continente y Kashara empezó a hundirse en el océano y para emigrar a otro lugar recibieron la ayuda de los Kachina, que significa sabio, ilustre, respetado del cielo. Una élite con la cual se habían relacionado siempre este pueblo. Eran seres corporales del planeta Tonaoteca, que distaba mucho del sistema solar, lo cual no les impedía hacer visitas regulares a la Tierra. Durante la inmigración de los Hopi, los Kachina utilizaron 3 métodos para ayudarlos al transporte masivo: escudos volantes, grandes pájaros y canoas voladoras. Ellos sabían que la Tierra era redonda y que una arena extremadamente fina cubría el planeta Marte. En la India encontramos el Bhagavad Gita, una epopeya hindú que tiene más de 200.000 versos y una antigüedad de más de 3.000 años. En estos versos nos encontramos la palabra Vimana, vehículos celestiales o perlas en el cielo que eran impulsados por la fuerza del mercurio y un fuerte viento de propulsión. Hoy sabemos que el mercurio es la base de la propulsión iónica. Los textos sánscritos del Mahabharata no solamente hablan de los aparatos volantes,
sino que también hablan de grandes ciudades, colonias espaciales que flotan fuera de la Tierra. Sin embargo, Shiva habría destruido estas ciudades. Todas estas construcciones y aparatos voladores están descritos en la epopeya del Mahabharata, con gran lujo de detalles, inclusive en las medidas y en la descripción de sus características. También Valmiki, el autor de la gran epopeya hindú, el Ramayana, nos habla con absoluta naturalidad de los vehículos que a voluntad de su piloto volaban libremente por el aire. Vehículos que también eran metálicos y que brillaban en el cielo. Uno de los textos, por ejemplo, aporta una descripción plena de un dramatismo inusitado, que poseía la radiación del fuego sin humo. Estos paralelismos con la tecnología moderna hacen que los estudiosos de los ovnis no dejen de sorprenderse. En 1903, cuando los padres de la aviación, los hermanos Wright, rompieron los cielos y abrieron las maravillas que hasta entonces no podíamos observar, nos dimos cuenta de que no todo estaba descubierto, que había algo más. Una de estas imágenes se encuentra a 400 kilómetros al sur de Lima, en las pampas desérticas de Nazca, donde se encuentran unas extrañas figuras destinadas al cielo, las líneas de Nazca. La visibilidad de estas líneas es posible únicamente desde el aire, algo difícil de comprender, ya que nuestra aviación comienza solo hasta el siglo XX, y estas líneas aparentemente fueron hechas hace 2500 años. Los motivos antropomorfos son relativamente escasos, pero quizás los más importantes para la interpretación, como por ejemplo el astronauta de 32 metros de altura, que en esta figura da un saludo al cielo. ¿Pero a quién? Esta es otra figura, conocida como el extraterrestre, que tiene 48 metros de longitud. Esta imagen en particular define todos los rasgos de un ser extraterrestre e inclusive podemos apreciar las dos antenas. Misteriosamente, habría sido grabado hace 2500 años. Sobre esta montaña rocosa posan unas extrañas figuras como esta, de cerca de 750 metros de longitud. Observamos una figura geométrica, comenzando con un punto, 8 cuadros que encierran a su vez un círculo con cientos de puntos, y después otro círculo que encierra al pequeño, también con numerosos puntos y otros cuadros alrededor. Más arriba nos damos cuenta de que esto es parte de otro más grande y más alto, y la figura es aún más grande. Preguntémonos entonces, ¿por qué alguien en el pasado habría hecho una figura geométrica tan gigante para que alguien la pueda ver únicamente desde el aire? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué significado tiene? ¿A quién está destinado? El Museo de Irak. A finales del siglo pasado, fueron encontradas 12 tablillas de barro cocido, escritas con caracteres cuneiformes. En estas aparece grabada la epopeya del héroe legendario babilónico Gilgamesh. En estas tablillas se nos habla también de seres venidos a la tierra en nubes de humo y fragorosos ruidos. También nos hablan de la creación del mundo y son muy similares al relato bíblico. Sin embargo, los autores de la epopeya de Gilgamesh son muy anteriores a los de la narración bíblica. En la séptima tabla se nos habla de un testimonio sobre un viaje espacial en un vehículo celeste de bronce durante muchas horas. Mira abajo la tierra, qué hermosa. Mira también el mar, ¿qué te parece? Y la tierra parecía una pasta de harina y el mar como un pilón de agua. ¿Acaso no sería esto nuestra impresión si ahora voláramos fuera de la Tierra? Esta pintura rupestre, de más de 8000 años de antigüedad, fue encontrada por la Academia de las Ciencias de la ex Unión Soviética en las cuevas de Fergana, en Uzbekistán. En ella podemos observar un ser extraterrestre inclusive con sus antenas, y en el fondo del paisaje, suspendido en el aire, se encuentra un clásico platillo volador. Esto en un grabado de hace más de 8000 años. En esta escena de un tapiz de la época medieval, titulada La vida de María la Virgen,
podemos observar en el fondo del paisaje, también disimulado, un objeto volador no identificado. La Anunciación. María la Virgen recibe en anuncio que va a concebir al Mesías. Lo curioso es que el anunciador no viene de un triángulo con el ojo de Dios, ni es una paloma del Espíritu Santo, sino que se trata de un plateador que lanza un rayo que va directo a la coronilla de María. Tanto en el Génesis de la Biblia como en los demás libros que componen el Pentateuco, encontramos hechos tan asombrosos y que sin embargo han sido tomados a la ligera por los comentaristas de la Biblia. Hay que reconocer que son versículos muy incómodos en cuanto a su interpretación y que en realidad no encajan con las enseñanzas que el cristianismo ha sostenido durante muchos siglos. Por eso los exégetas o los especialistas de la Biblia han preferido pasarlos de largo o sencillamente ignorarlos. En esta ocasión, sin prejuicios, trataremos de atenernos a lo que leemos en la Biblia. Por muchas interpretaciones tendenciosas que se hayan querido hacer, un hecho que es incuestionable es que la Biblia comienza con estas asombrosas palabras: Bereshit bara Elohim, es decir, en el principio los poderosos crearon los cielos y la tierra. La palabra Elohim significa poderosos, dioses. Es un masculino plural en hebreo. El singular de la palabra Elohim es Eloha, y en los textos sagrados no dice Eloha. Son más de 2500 veces que se dice Elohim. Es cierto que en la Biblia hay participación, hay involucrado el fenómeno ovni, es decir, civilizaciones extraterrestres han interferido positivamente en las apariciones llamadas divinas. En la Biblia se nos dice que los Elohim, los ángeles, los dioses, eran ministros de la creación desde antes de que existieran los mundos. Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios. Versículos como el anterior nos demuestran que los ángeles eran los cogobernantes del universo y que construyeron civilizaciones para glorificar la palabra de Dios. El monte Sinaí. Hace aproximadamente 3300 años antes de Cristo, Moisés subió a lo alto del monte Sinaí para tener contacto con la Shekinah, que de día era como una nube y de noche como una antorcha de fuego. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, bajaba la columna de nube, y descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo, y Yahvé hablaba con Moisés. También en el Éxodo se nos dice que bajó Moisés del monte Sinaí, y cuando bajó del monte con las 2 tablas en la mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. Hoy en día se sabe que muchas personas que se han acercado a un ovni y han estado expuestos a la energía que emana de estos, sufren en la piel afecciones que las vuelven de un tono rojizo, en especial la cara y los brazos, por estar descubiertos. Un testigo comandante piloto del aire, en un avistamiento que tuvo, y después de hacer un giro de 360 grados en torno a la masa flotante, nos dice: aquello parecía una nube, pero no era tal. Tenía unos contornos perfectamente definidos. Allí algo se oculta. Porque si la gente que estaba al pie de la montaña, el pueblo de Israel, hubiera visto qué forma tenía la nave, hoy día tendríamos que en los altares la forma divina de Dios era de un platillo volador. Los ángeles, los hijos de Dios. La palabra ángel en español, en griego se dice ángelo o mensajero, y en hebreo malaco o malaquí, es decir, el lado oscuro e incomprensible de Dios. Eran ángeles porque venían del cielo, pero su comportamiento era humano. En el Génesis se nos relata: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres las que quisieron. Estos fueron los valientes de antaño. But we have one reference in the Bible to the angels. And not all angels behave like spirit beings. And angels, by definition of the Catholic Church and doctrine,
are beings who consist only of spirit. Man consists of spirit. Esto nos demuestra claramente que los supuestos ángeles eran de carne y hueso, ya que podían tener relaciones sexuales con las mujeres humanas. En el libro de Judas se dice: también a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esto se refiere a ángeles o seres que vinieron a la tierra con un propósito serio. Los caídos buscaron cómo mezclarse con la línea sanguínea de Adán, quizás para impedir el nacimiento del Mesías en un futuro distante. Esto podemos verlo más claro en el libro de Enoc, del siglo II a.C., donde se dice que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas encantadoras y bellas. Cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, se dijeron los unos a los otros: vayamos, elijamos mujeres entre los hijos de los hombres y engendremos niños. Y prosigue más adelante Enoc: eran todos 200, que descendieron en los días de Yared sobre la cima del monte Hermón. Libros apócrifos. En 1945 y 1947 fueron encontrados por un pastorcillo los rollos del Mar Muerto hallados en las grutas del Qumran, en Palestina, así como los papiros de Nag Hammadi, en Egipto, respectivamente. Este es el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, porque nos aclara muchos puntos oscuros que teníamos con relación a la Biblia. En una sola cueva de Qumran se encontraron fragmentos de hasta 700 libros. Uno de los rollos encontrados en Qumran es el llamado Génesis apócrifo. Y hay un rollo dentro de ese Génesis apócrifo que se conoce como el rollo Lamec. Lamec, según la Biblia que nosotros conocemos, es el padre Noé. Entonces, en el texto que ha sido traducido dice que Lamec le pregunta a su esposa Barinos: dime, esposa mía, el hijo que estás esperando en tu vientre, Noé, ¿es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? Y solamente un 20% de los rollos del Mar Muerto han sido dados a conocer a la luz pública. Dice barbaridades como esa. Imagínense ustedes que era el 80% que todavía no ha sido dado a la luz. ¿Y por qué? Porque desde un inicio, la Escuela Bíblica Francesa, que es una dependencia para el Instituto de la Doctrina de la Fe, que dirige el Vaticano Monseñor Ratzinger, y que antes era conocido como Santo Oficio, pues es la que controla de alguna manera el fluir de toda esa información. Por supuesto que hoy es muy fácil decir que todos esos libros son apócrifos y por lo tanto no inspirados por Dios. Sin embargo, estos libros apócrifos están citados como palabras de Dios en el Nuevo Testamento, y estos documentos son muy anteriores a los más antiguos que hasta ahora conocíamos como Sagradas Escrituras. Entonces Yahvé hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y así destruyó estas ciudades con toda su llanura, sus habitantes y vegetación. Yahvé había enviado a sus ángeles para sacar a Lot, y los ángeles lo apuraron diciéndole: levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas, sácalas y llévalas fuera de la ciudad. No te detengas en parte alguna de esta llanura, sino que huya a la montaña, para que no seas arrastrado a la muerte. ¿Qué tan rápida y poderosa tuvo que haber sido esta destrucción que en instantes desapareció la ciudad completa? Y Lot tuvo poco tiempo para poder escapar del lugar. Recordemos que en aquel entonces la destrucción no podía haber sido de origen terreno. Azufre y sal abrazaba toda su tierra, no será sembrada ni crecerá en ella hierba alguna. Aconteció en el año 853 a.C. que Elías y su discípulo Eliseo fueron testigos de un hecho que hoy sí podríamos comprender. En el segundo libro de Reyes se cita textualmente: iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo veía y clamaba: Padre mío, carro y caballos de Israel, y nunca más le vio. Asió sus vestidos y los desgarró en 2, tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose en la orilla del Jordán.
to take a physical body up, you need a physical instrument. Sin duda ese carro de fuego tenía que ser algo compacto, material, capaz de volar y penetrar al profeta. Pero algo extraño, se le había caído el manto a Elías. Si él hubiera entrado tranquilamente al carro, lo más probable es que no hubiese perdido el manto, pero su ingreso o arrastre fue tan rápido y brusco que dicha pieza cayó a la tierra. La interpretación que nos da la Iglesia fue que se trató de un transporte estático, pero lo que no nos dice es que nunca regresó de su éxtasis, ni mucho menos su cuerpo físico. Elías, como sabemos, no es el único caso de una persona que subió al cielo en un carro de fuego. También el patriarca Enoc, el séptimo desde Adán, fue arrebatado a los cielos sin que se haya vuelto a saber de él. En el capítulo 70 de Enoc se lee textualmente: y fue elevado sobre el carro de viento al cielo, y Enoc desapareció de entre ellos. El doctor John Mack, psicólogo y psiquiatra, catedrático de la Universidad de Harvard, universidad más prestigiosa de los Estados Unidos, también es un médico destacado del Hospital de Cambridge, en Massachusetts. John Mack es una persona que ha ganado el codiciado premio Pulitzer y que detecta enseguida los fraudes, la mentira o las fantasías de los sujetos a los cuales analiza. A principios de los años 90, Mack se reunió con centenares de personas de diversas religiones de los Estados Unidos que afirmaban haber sido abducidas por los extraterrestres. Mack nos dice: los abducidos dicen la verdad, los extraterrestres existen. No se trata de alucinaciones psicológicas ni de fantasías para la satisfacción de los deseos. Según el erudito de Harvard, estas personas fueron abducidas por los extraterrestres de las que no se han aislado. En el libro de Isaías se nos cuenta que vienen de lejanas tierras, desde las profundidades de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira para amonestar al hombre. ¡Qué casualidad! Que la tercera parte del secreto de Fátima, no difundido hasta hoy oficialmente por la Iglesia, también nos dice que a mitad del siglo XX, seres desde las profundidades del cosmos vendrán en el nombre de Dios. ¿Quiénes son esos seres? ¿Y dónde se encuentran las profundidades del cosmos? Según la Iglesia, este secreto no se dio a conocer para no provocar una emoción psíquica en la mente del hombre, y esto lo sabemos hoy gracias al estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Isaías, que dices en el capítulo 60.8, ¿quién son aquellos que vienen aquí y que vuelan como palomas y regresan a sus hogares? El libro de la visión de Ezequiel es uno de los que más ha incomodado a la Iglesia en cuanto a su interpretación. En el año 593 a.C., el joven sacerdote Ezequiel tuvo su primera visión. En el capítulo 1 se relata que Ezequiel, desde el norte del cielo, vio venir una gran nube luminosa. En la nube había fuego ardiente. El sonido era estruendoso y vio descender el objeto. Después de unos minutos, Ezequiel escucha una extraña voz en su idioma que le dice: no tengas miedo, ser humano, levántate que voy a hablarte. Qué curioso, si hubiese sido el Dios Todopoderoso, ¿por qué no lo llamó por su nombre? Entre Ezequiel y ser humano, evidentemente hay una gran diferencia. Vio una nube muy grande y luminosa, el resplandor de Dios. Encima, algo como un diamante, y dentro del diamante un trono, y erguida sobre él una figura semejante a un hombre. Y debajo de esto había 4 criaturas, con sus 4 alas cada una, y cuando se movían las alas, era como un ruido semejante a un río caudaloso y fuerte. Debajo 4 ruedas, como si una rueda estuviera en medio de otra rueda. Debajo de las ruedas, las piernas eran rectas como bronce pulido, y los pies semejantes a los de un buey. El austríaco radicado en los Estados Unidos, Joseph Lumrich, ingeniero y jefe de la Oficina Técnica de Construcción de Proyectos de la NASA, y autor de numerosos estudios técnicos sobre naves espaciales, goza en consecuencia de una gran credibilidad dentro de los Estados Unidos. Lumrich
llegó a leer literalmente, palabra por palabra, esta visión divina de Ezequiel, tratando de interpretar técnicamente cada detalle y tratando de saber si la historia de Ezequiel era real. Él quería saber cómo era el objeto que habría visto Ezequiel. El resultado de su estudio arroja que se trataba de un módulo de aterrizaje procedente de una nave madre. Encima podemos ver algo como un diamante, y dentro del diamante un asiento en forma de trono, y por supuesto, erguida sobre él la figura de un hombre sentado. Debajo de este había 4 criaturas con sus 4 alas respectivamente, pero en realidad se trata de hélices de helicópteros. Pero en esa época no existía el helicóptero ni tenían idea de lo que esto era, y se dice que estas criaturas tenían vida porque se movían, y cuando se movían hacían un ruido semejante al de un río caudaloso. Y debajo las 4 ruedas. Si leemos en el capítulo 40, Ezequiel es llevado en este objeto a una montaña muy, muy alta, y dice Ezequiel: miré abajo y vi algo parecido a una ciudad, y en el centro algo parecido a un templo, y la gloria de Dios entró directa al templo. En la práctica, el templo no tenía un techo, de otro modo el objeto no podría entrar. Y aquí, un varón cuyo aspecto era de bronce, y tenía en la mano un instrumento de medida, para medir el templo desde todo ángulo, altura, ancho, puertas, ventanas, escalones, sin dejar nada al margen. Pero Ezequiel no comprendía, y el varón le respondió: para que yo te las mostrase, has sido traído hasta aquí. Y este sería el resultado del templo. Si hoy, un día, si la humanidad se convierte en una humanidad pacífica, una gran confederación de estados mundiales y viven en paz, y van a viajar por el universo, y con ellos en esta nave espacial son elegidos ingenieros, médicos, militares, políticos y teólogos. Cuando bajan en una civilización menos desarrollada de nosotros y hablan con estos indígenas, entre comillas, el teólogo le va a decir: nosotros creemos en Dios, en Cristo, nosotros venimos con ustedes en paz. Entonces, yo pienso que en el pasado con nosotros hemos tenido estas visitas con pioneros del cosmos que venían hablándonos de Dios. Como es lógico, la Iglesia, cuando no comprende algo, lo etiqueta como género literario, y así la experiencia de Ezequiel habría sido simplemente una visión futura de Jerusalén. Pero un momento, Ezequiel fue llevado a una montaña muy, muy alta, y hay un pequeño detalle, que es que Jerusalén no tiene montañas altas. Otra observación es que Ezequiel habría nacido en Jerusalén y allí se habría criado. Por lo tanto, conocía toda su ciudad y de allí fue levantado. Porque dice: era parecido a una ciudad, y no dijo: allí está Jerusalén. Tampoco nos olvidemos de que Ezequiel era un sacerdote, por lo tanto conocía cómo era un templo. Y sin embargo, él dice: vi algo parecido a un templo. ¿Cómo es posible que un sacerdote no pueda identificar un templo? Evidentemente porque no se trataba de un templo, ni mucho menos era Jerusalén. Era parecido a una ciudad y era parecido a un templo. Cosas religiosas, entonces quieren manipularla y controlarla. Esto es, la mentira no es de la iglesia espiritual de Cristo, ¿no? La mentira no es de la iglesia de los misioneros, de los santos. La mentira es de los cardinales. El mensaje de Fátima habla del poder de los cardinales. La mentira es de este poder que quiere sustituirse al poder de Cristo. En el libro de Zacarías se lee textualmente: y miré, he aquí un rollo que volaba, y díjome el ángel: ¿qué ves? Y respondí: un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Zacarías, como sucede con otros libros sagrados, confunde una nave de forma cilíndrica con los rollos o libros que se utilizaban en esos tiempos y que solían generalmente guardarse en cápsulas o tubos de metal y cuero. Pero ¿qué clase de libro podía ser aquel
que tenía unos 10 metros de largo y unos 5 metros de ancho, y que para el colmo volaba? Estamos para hacer la comparación. En 1980, en Alemania. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? ¿No es esto acaso parecido a lo que vio Zacarías? ¿Y qué podemos decir de esta otra imagen que se grabó en los Estados Unidos en 1995? ¿O de esta de Krasnodar en Rusia? También en el libro de Jonás se lee textualmente: Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Y dio Yahvé orden al pez, y éste vomitó en tierra a Jonás. ¿Qué clase de pez sería este que mantuvo en su vientre a Jonás durante 3 noches para después salir ileso? Esto nos recuerda a los tantos avistamientos de objetos saliendo del mar, como este, por ejemplo. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es la relación que existe? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué siempre aparecen tantas coincidencias? Las visiones de Jacob, donde los ángeles suben por una escalera hasta el cielo, tampoco han escapado a la interpretación de los investigadores del tema OVNI. San Mateo, el único evangelista oficial que habla de la estrella de Belén y de los magos, poco aporta para despejar estas incógnitas, pero no obstante, una estrella capaz de guiar una caravana durante meses, de desaparecer a la vista de los magos a su llegada a Jerusalén, de reaparecer cuando estos abandonan la ciudad y de detenerse encima del lugar donde nació Jesús, no se necesita ser un astrónomo, ni mucho menos un experto en astrología. Simplemente se requiere tener una mente racional y un sentido común abierto para darnos cuenta de que no se trataba de una estrella. Si cualquiera de los 100 millones de estrellas que conforman nuestra galaxia hubiera abandonado tan solo unos milímetros su posición para llegar hasta Belén, esta habría desencadenado un apocalíptico desastre cósmico, aún mucho antes de acercarse a nuestro sistema. No nos queda otra alternativa que identificarlo como los ovni de nuestros días. Una vez más, los evangelios apócrifos nos ofrecen elementos complementarios de gran interés para el estudio de este fenómeno. En el protoevangelio de Santiago, en el capítulo 21, podemos leer lo siguiente. Los magos respondían: hemos visto un astro extremadamente grande que brillaba con gran fulgor entre las demás estrellas y las eclipsaba hasta el punto de hacerlas desaparecer. Más adelante, el mismo texto añade: pero además había una enorme estrella que expandía sus rayos sobre la gruta desde la mañana hasta la tarde, sin que nunca jamás, desde el origen del hombre en el mundo, se hubiese visto un astro de magnitud semejante. Se trata realmente de un testimonio que nos lleva a identificarlo como un ovni. También en un remoto y casi perdido párrafo de otro evangelio apócrifo, el llamado Historia de José el Carpintero, en el capítulo 38, Jesús de Nazaret se lamenta de su padre adoptivo, José, y exclama: ¿pensáis que no hubiese podido yo invocar a mi padre para que me enviase un carro de fuego para recibir el cuerpo de mi padre José, para que no guste las amarguras de la muerte y que sea transportado al lugar de reposo donde habitan los santos? Por otra parte, tenemos el Apocalipsis, en el cual se nos relata cómo Juan, el discípulo amado de Jesucristo, había sido deportado por el emperador Dionisiano a la isla griega de Patmos entre el año 96 y 98 de nuestra era. En su obra, el Apocalipsis, podemos encontrar las siguientes citas. Entonces volví la mirada hacia la voz que hablaba conmigo, y miré una puerta abierta en el cielo que me dijo: sube, te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Allí, Juan tiene la visión del Apocalipsis. Hubo una gran batalla en el cielo, los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. También en el Ramayana
se nos habla de los demonios rakachas luchando contra los semidioses en los cielos. En el Mahabharata, llamada Drona Parva, se nos habla de los dioses en una guerra de proporciones galácticas. En la tradición judía, Ismael o Lucifer era el mayor príncipe de los cielos, quien se unió con los ejércitos más altos para pelear contra su señor. Más contemporáneamente, el 14 de abril de 1561 en Nuremberg, Alemania, todo el pueblo estuvo mirando al cielo cuando de pronto aparecieron objetos en forma de discos, cilindros, cruces, blancos y negros, y como si pelearan entre sí. La población pensó que se trataba de las señales del fin del mundo, hasta que apareció un gran objeto en forma de punta de lanza, la hoja volante de Nuremberg, obligándoles a estos a que se marcharan en direcciones diferentes. Después de 3 años, se pudo ver en Basilea, Suiza, una gran cantidad de objetos que salían del sol, unos contra otros, como si se persiguieran entre ellos. Este video fue grabado en México por el señor Tomás Islas. Que llegará un día en que la humanidad accederá a un conocimiento que durante mucho tiempo le estuvo oculto. El día que la humanidad acceda a este conocimiento, las fuerzas de la oscuridad quedarán sometidas a la humanidad por 1000 años. Fuerzas de la oscuridad que han venido dominando a la humanidad, porque el capítulo 6 de Efesios en el Evangelio dice: la guerra del hombre no es contra ser de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales e infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. Pues la guerra del ser humano es con entidades que están atrapados en la cuarta dimensión. Seres que fueron deportados a la tierra fueron muriendo y quedaron atrapados en una dimensión frontera con el mundo físico. Y que ellos manipulan a gente que está vinculada a la política, a la religión, a la economía, a los mandos militares, a la moda, a la música y hasta en cualquier tema. Es una profecía que en muchos sentidos también se está cumpliendo. No solamente porque todo lo que estaba oculto y enterrado, llamémoslo por ejemplo el fenómeno ovni extraterrestre, sería descubierto, que la verdad sería revalorada. Ahora lo propone la Iglesia: recobremos el valor del testimonio humano. ¿Qué nos quieren decir los tiempos? ¿Qué está pasando en los cielos de todo el mundo? ¿Por qué, cada vez más, el público mexicano y de otros países del mundo es capaz de captar con sus cámaras de video estos extraños objetos tan semejantes a lo que los antiguos profetas de todas las religiones del planeta describían como carros de fuego, como vimanas, como alfombras voladoras, como dragones? ¿Es que acaso los tiempos están volviendo a lo que eran antes? ¿O es que debemos ver con nuevos ojos y a la luz de la ciencia y la tecnología de nuestros días todo aquello que fue escrito en estos textos y que solamente hasta hoy tendríamos la capacidad de comprender? ¿Es que acaso estamos asistiendo a la vuelta de los dioses del pasado para volverle a hablar al hombre de esta generación? ¿Es acaso el preludio de un encuentro similar al ocurrido entre los ángeles y las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero ahora para esta generación? ¿Es que acaso las abducciones son algo similar a lo que vivió el profeta Elías cuando fue raptado por un carro de fuego? ¿Es que acaso los ovni que han sido reportados en todo el mundo sumergirse bajo los lagos y los océanos de este planeta son similares a la ballena que tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches y de la cual salió ileso según las escrituras? ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? ¿Qué es lo que el cielo nos quiere decir? ¿Se trata acaso del retorno de nuestros antiguos padres? Monseñor Corrado Balducci, demonólogo y exorcista oficial del Vaticano, pero asimismo el único estudioso encargado por su santidad Juan Pablo II para el estudio de los fenómenos paranormales, hablaría de esta manera ante nuestras cámaras. El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué a este fenómeno, al estudio, al interesamiento, más que al estudio, al interés en relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después, si es posible, ampliarlo un poco,
El inconveniente máximo es que, a fuerza de decir todo es una sugestión, son fenómenos ópticos o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares. No, incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales se interesa la omnilogía. Cuando obviamente se habla de discos voladores o de otras cosas, de otros nombres que se les dan, es obvio que el argumento va inmediatamente relacionado y va sin duda, si se trata de verdaderos discos voladores como se trata y como se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor, tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Sí, seguro. Ahora se sabe perfectamente que tanto no solo los Estados Unidos, sino también Rusia, mucho más los Estados Unidos, teniendo muchos tipos, ya leí sobre algunos libros, mientras que Rusia parece que solamente tiene alguno. Cuando estaba la famosa Guerra Fría, tenían una serie de aviones hechos precisamente en forma de disco volador. Esto me ha decidido en un cierto punto a darme a este interés, a manifestarlo en concreto. Leí varios libros, pero a mí no me interesan en concreto las explicaciones científicas, esta cosa. Es obvio que la certeza de este fenómeno, de la existencia de otros seres en otros planetas, la certeza, también a nosotros, Iglesia, la esperamos de la ciencia. También esta superioridad se demuestra por este hecho, admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. Oh grandes padres, que después de haber sembrado frutos escogidos sobre un planeta árido e inculto, nos habéis abandonado como flores sin rocío, guardianes de una tierra en crecimiento. Llegue hasta vosotros este canto de espera y dolor. Las mieses ya están maduras. Los árboles han crecido y han producido en abundancia. Nuestro deber ha terminado. Los hijos de nuestros hijos, nacidos en el surco de una tierra extranjera, olvidarán, pudiera ser, vuestra promesa. Pero nosotros, fruto de la sabiduría llegada del cielo, nos hemos borrado de la mente el rostro de los padres. Y cada día y cada noche que este planeta concede, escrutamos atento las nubes, esperando veros volver sobre los carros de fuego a recoger lo que habéis